Ya estoy. Bueno, me presento. Yo soy Juanjo Conca y os voy a contar un poco por qué me he decidido a poner en marcha este proyecto. Yo soy diseñador, llevo 25 años en la profesión. Hemos tocado en el estudio el diseño gráfico, el branding, hemos hecho interiorismo, hemos hecho todo el tema de diseño industrial. De hecho, de formación somos, yo por lo menos, ingeniero en diseño industrial. Pero bueno, en fin, hemos tocado un poco todos los palos. Hemos estado también en el tema académico, dando clase, que es un poco el motivo por el cual me he decidido hacer esto. Y básicamente es porque me he dado cuenta, impartiendo una asignatura de gestión del diseño, en donde tenía que explicar a los alumnos el mercado de diseñadores de la parte este y centro de España, y me di cuenta de la labor de divulgación que hace falta y que no se ha hecho o no ha sido asimilada por la sociedad. No se sabe los casos de éxito y las cosas tan chulas que se han hecho durante los últimos 25 o 30 años, incluso 40 si me aprietas, dentro del mundo del diseño. Me dio mucha rabia, después de, ya te digo, 25 años de profesión, y ya no por lo que yo haya hecho, ni mi equipo, no. El estamento en general de los diseñadores y de la profesión. Me da mucha rabia. Entonces me he decidido a hacer algo. Voy a aprovechar que me llevo muy bien con la mayoría de diseñadores y que conozco a muchísima gente después de tantos años, y voy a dedicarme desde un punto de vista muy personal, muy subjetivo, muy informal también, de hacer entrevistas, una especie de catálogo de entrevistas a diseñadores, exponiendo sus casos de éxito y las cosas chulísimas que han hecho. Y ya está, y con eso me va a quitar la espinita. Vamos por lo menos a tener un sitio donde se vea las cosas chulísimas que se han hecho. Así que venga, recojo los bártulos y nos vamos. Y aquí está mi chica. Una paradita y os explico un poquito más. Lo que voy a hacer básicamente son capítulos cortos para mostrar el trabajo de un estudio. No me voy a limitar a una sola disciplina. Vamos a hacer interiorismo, diseño industrial y toda la parte gráfica y de branding. Incluso a lo mejor algún fotógrafo de diseño especializado, alguna cosita un poco satélite, pero vamos a intentar abarcar todo y dar una imagen general del panorama un poco de diseño. Voy a intentar que tengamos una frecuencia mínima de un capítulo al mes. Voy a ver que no me consuma la vida este tema del canal de YouTube, pero bueno, yo creo que lo podemos llevar con ilusión y me apetece mucho. Tengo muchas ganas de que se vea lo que los compañeros han hecho durante estas últimas decenas de años y el trabajo espectacular y los resultados para la sociedad, para la industria, para las marcas del diseño y de lo que el diseño puede hacer. Pues ya estamos aquí. El primer estudio que vamos a valorar y que vamos a entrevistar en Planeta Diseño, un amiguete, amigacho, ¿no? Lo hemos hecho fácil para el primer capítulo y jugar un poco en casa, ¿no, Juan? Sí, yo estoy en mi casa. Cuéntame un poco
¿Cómo empezaste? ¿Cómo te formaste como diseñador y cómo empezaste con la actividad? Bueno, como muchos profesionales de mi generación, bueno, sabíamos que nos gustaba el dibujo y nos podíamos apuntar a Bellas Artes o a la escuela que entonces se llamaba Artes y Oficios, que ahora es la escuela de diseño, ¿no? Yo tuve clarísimo desde el principio que lo mío era el diseño gráfico. No me preguntes muy bien por qué. Pues supongo que por las portadas maravillosas que había en los años 60 de diseño y eso me influyó mucho. Las portadas de disco me influyeron bastante en mi decisión y de hecho en clase hicimos un par de portadas de disco con lo que yo empecé a disfrutar bastante con el diseño. A un año de terminar ya empecé un poco a trabajar. Sí, eso, ¿cómo empecé empezaste? un poco a trabajar. ¿Cómo empezaste tus primeros pasos en Pues mira, el primer estudio que pisé fue el estudio de Rafael Contreras, que era uno de mis profesores, que me invitó a... las prácticas ahí. Sí, me invitó a hacer las prácticas en su estudio. Él hacía carteles, hacía etiquetas para naranjas, hacía un poco de todo. Tenía un estudio muy sencillo, pero bueno, fue mi primer contacto con la profesión. Y de ahí ya pasé a Gráficas Vicent, que era entonces una empresa muy importante, que me ayudó mucho a entender la profesión desde el punto de vista de impresión, todo el proceso de impresión y tal. De ahí monté un estudio con unos amigos, que era un estudio de freelance. Habían 2 estudios de freelance en Valencia, todo lo demás eran agencias. Y uno era... el mío era Crack Studio, se llamaba, porque hacíamos también temas de cómic y tal. Me ayudó mucho colaborar de freelance, o en Canú Bardina, una agencia que ya nadie recordará, más que la gente de mi generación, pero que era muy importante, Canú Bardina. Y de ahí me ficharon como socio en MCM. Era una época muy bonita, porque era la época de la transición, era la época de la Mostra de Cine del Mediterráneo, de la nueva Generalitat. Para que la gente lo referencie, también era la época de la nave. Ahí coincidí con la nave, que también colaborábamos a veces con ellos, ¿no? Me marché de la agencia, vendí mis acciones y me ficharon en CCA, Crespo Cabrera Asociados. Con Pepe Crespo. Y con ellos hice una cosa muy bonita, que es que ellos estaban en Denia y me invitaron a abrir oficina en Valencia. Teníamos una ventaja estupenda, que es que íbamos a Denia 1 o 2 veces por semana a comer y a reunirnos, sí. Y a partir de CCA decidí independizarme, decidí irme solo, y ahí sí estuve más de 3 años, porque claro, ya no tenía ya de con qué emplearme. Siempre me ha gustado mucho y que siempre he hecho, que es la fotografía. Entonces decidí hacerme fotógrafo de retratos. Trabajar en esa vertiente, ¿no? Sí, en la experiencia de fotografía primero amigos, otros diseñadores y tal, y algún encargo que había tenido ya importante, como trabajar con músicos de viento. Estuve trabajando, fotografiando, cambiándola. Al fin y al cabo vuelve a ser cambiar la imagen de la gente. Claro, sí. En lugar de la imagen de producto, la imagen de persona. Y eso me da mucha vitalidad. Vamos a hablar también de proceso creativo, tío, de cómo funcionas con el tema de branding, cuáles son un poco las fases, cómo te organizas para crear una marca. El proceso creativo es: empápate de toda la información que puedas. Siempre es poca, siempre es poca. Intenta hablar, o sea, mi objetivo era intentar hablar siempre con la persona que decide. Cuidado, que si no es la persona que decide puedes coger un camino equivocado. Intenta hablar con la persona que decide y a partir de ahí, con toda la información encima de la mesa, quédate solo con una página en blanco, que es una de las cosas que más miedo da, una página en blanco, y ahí vas centrando un poco la información. Y si eres un buen conceptualizador, en el papel ya te has dado cuenta que lo tienes. Cualquier empresa en su identidad corporativa tiene que tener clase. Si no tiene clase, no tiene nada.
Me da igual que sea una empresa de juguetes. Claro, si es una empresa de automóvil, pues a lo mejor tiene que tener más clase, y si se dirige a un público alto, tiene que tener el doble de clase, ¿no? Pero tiene que tener estilo, tiene que tener clase. Si tú ves algo con estilo, si tú ves a alguien vestido con estilo y con personalidad, vas a apostar, vas a confiar en él. Cuéntanos cosas de algún cliente, tío. El caso es de la cliente tuyo que hacían temas relacionados con el pan y... Ah, sí, Panamar. Panamar fue un proyecto al revés, porque no querían cambiar el nombre. El nombre era terrible, era Nuevos Desarrollos Panaderos. Y intentaban abreviarlo como Nudespa. Lo intentaban abreviar y Nudespa les decía, no se puede decir eso, que se parece a Nudespa, ¿no? Y entonces al final Fernando hizo un trabajo excelente y hizo Panamar, que es amar el pan al revés. Hicimos una gráfica completamente, yo todavía estoy sorprendido de que nos aprobaran, porque la movida en aquella época era la espiguita, el pan debajo, dibujadito, la espiguita a la izquierda, la espiguita a la derecha, y entonces de pronto hicimos un niño. Cuando mi madre me mandaba por el pan, porque yo siempre robaba la punta del pan, y me venía con el pan bajo el brazo, en aquel momento en un saquito de pan, y robaba la punta. El concepto es un niño que viene feliz de comprar el pan. Ese concepto lo tenía claro. Esos son los conceptos que salen en el papel. Sí, no, y se transmitió, tío. Está muy bien. Es un niño que viene feliz de comprar el pan, con una cara determinada, un poco picasiana, que eso le hacía más innovador, y bueno, y funcionaron también muy bien. Estos se están vendiendo en Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo ves ahora el panorama un poco del diseño en Valencia y en España? ¿Y qué le dirías también a alguien que empiece ahora? Aconsejo, aunque sea low cost, ponerse al lado de alguien. Sí, el concepto de aprendiz. O sea, ver quién te interesa, quién te gusta, e intentar trabajar con él a toda costa. Seguramente habrán varios. Y otra cosa, si sales de Valencia, estupendo. Si sales de España, estupendo. ¿Sabes? O sea, eso incluso en la facultad. Saber inglés es en este momento muy importante, y si tú puedes irte a Londres a buscarte la vida, encontrarás otro mundo. Mi hija lo ha hecho así y me cuenta cosas que yo flipo, claro, que te pueden pasar cosas maravillosas. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de la profesión, tío? Seguramente lo que más me hace sufrir, que es la parte creativa. La parte creativa. Sí, y luego lo que te da mucha satisfacción es al final ver tu trabajo en la calle. Acabar la feria de Cebisama y entrar en la feria y ver tu trabajo por todas partes. Son las dos cosas que más me gustan. La de sufrir y la de ver tu trabajo editado. Pues nada, Juan, tío. Un mestre, un amigo. Muchas gracias, tío, por enseñarnos. No sé si he podido ayudarle a alguien a algo. Claro que sí, tío. Bueno. Y no sé si nada. y algo Hasta más. siempre, chicos. Bueno.